Lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. Hola Survivors, para los que no me conocen, soy Marino y vengo a hablarles de que la vida te cambia en un instante. ¿A algunos de ustedes le ha cambiado la vida? Pues de eso vamos a hablar hoy. A mí me dio un accidente cerebrovascular o ACV o ictus o stroke. Desde ese momento mi vida cambió. Al principio no entendía por qué me pasaba esto a mí. Me preguntaba una y otra vez el por qué. Pero como todo en la vida, fui asimilándolo. Una de las cosas que más me afectó ha sido el habla. Para yo hablar así he tenido que coger muchas terapias, prácticas. He mejorado mucho, pero yo no lo he podido superar. Así que si me ven que yo paro y busco unas notas, yo no podía hablar, ni caminar, ni podía mover mis manos. Han sido años batallando con esto. El ACV atacó mi lado izquierdo, por lo que el lado derecho fue el afectado. ¿Cómo reaccionaría usted ante una emergencia médica donde cada minuto cuenta? Hoy quiero contarles mi historia, ya que nadie está exento de un ACV. Es importantísimo saber las causas y los síntomas. Mi historia va de la mano. Era finales de junio del 2014. Mi esposa y yo nos fuimos con unos amigos de vacaciones a un hotel de la República Dominicana. El domingo yo no me puedo mover. Trataba de llamar a mi esposa, pero no podía hablar. Estaba muy asustado. No sabemos cuándo empezó todo porque estaba dormido. Yo tengo recuerdos vagos de esos instantes, pero me llevaron a un centro médico y ahí me pusieron la medicina correcta. Me trasladaron en un helicóptero hasta Santo Domingo. Y de las pocas cosas que recuerdo fue ver a un padre con cara de preocupación, pero yo no sabía lo que me pasaba. Estuve 15 días en la clínica y 5 días en cuidados intensivos. De ahí empieza mi viaje para saber qué tanto podía conseguir, ya que no eran alentadores los diagnósticos. Era esperar. Comienzan las terapias. Iba a un terapeuta físico y una logopeda todos los días. Entre toda mi familia trataban de que a mí no me faltara nada. Con mucho esfuerzo. Fueron días difíciles, pero estábamos unidos. A mí me ha pasado que estoy conociendo a muchas personas que, como a mí, la vida le cambió en un instante. Cambios más fuertes, menos fuertes, pero a todos nos cambió. Como te puede pasar a ti, aún cuando menos lo esperes. No todo ha sido color de rosa, así con mis secuelas. Mi mente ha dado un cambio de 180 grados, pero para bien. Por momentos llegué a odiarlo todo. Cuando te atacan los pensamientos negativos
te das cuenta que tu vida perfecta ya no lo es. Así como he logrado mucho, tuve que invertir mucho tiempo y todavía lo invierto. Me he convertido en una persona agradecida con Dios y con mi familia porque estuve a punto de morir y no dejar nada en el mundo. Valoro lo que tengo y lo material es pasajero. Creé en las redes sociales Marino Survivor, que me ayuda a conocer tantas historias inspiradoras de mucha gente que como mí les cambió la vida en un instante. Y yo vengo a transmitirles eso. El ACV puede ser fatal, te lo digo yo. Tú tienes razones para ser feliz, para soñar y para valorar lo poco o mucho que tienes en la vida y ver que no todas las personas corren con la misma suerte. Si te ha gustado esto, déjame un mensaje y dale clic a me gusta. Si no te cuidas, la próxima víctima puede ser tú. El ACV se puede prevenir.